¿Qué tal amigos? Yo soy Juan Y yo, Alice. y esto es Críticas en Corto. Hoy hemos llegado con un nuevo capítulo después de ¿cuánto ya? Como una semana, tampoco fue tanto. Pero ha pasado harto tiempo entre el capítulo anterior y este. Ah, sí, lo que pasa es que la diferencia es que obviamente que entre que lo grabamos y lo subimos, sí, como 2 semanas, más o menos. Sí, han pasado hartas cosas entre medio que no podíamos permitirnos hacer un capítulo nuevo. Pero aquí estamos de nuevo, para los que nos echaron de menos, para los que no, da lo mismo. Oye, hoy día vamos a uno de los capítulos que yo más quise grabar desde que empezamos a hacer esto. Cuando planeamos el podcast, sabíamos que tenía que estar esta serie en algún momento. Es que lo que pasa es que yo tengo mi top 10 de series y este es mi número 1. El número 1, así que para mí no hay mejor serie que esta serie. Así que vamos con el capítulo de Sherlock. Ya, Sherlock. O Sherlock, ¿cómo se llama? Sherlock. No sé, ¿hay alguien después que nos corrija la pronunciación? ¿Algún hablante de inglés que nos pueda corregir esto? Ya vamos a hablar entonces de Sherlock, pero no de las películas donde el actor principal es Robert Downey Jr. con Jude Law, sino con esta serie donde el protagonista o el que interpreta a Sherlock es Benedict Cumberbatch y a Watson Martin Freeman. Antes de hablar de esta serie, es importante destacar ciertos elementos históricos. Y aquí te doy el pase a ti para que te luzcas. Ah, bueno, lo que pasa es que además de ser Sherlock, una de mis series favoritas, es también uno de mis libros favoritos, ¿ya? Me empecé a encontrar con Sherlock cuando era más o menos chica, entonces de a poquito empecé a agarrarle el gusto y los relatos sí no son de alguna forma tan amigables, tiene mucha descripción y eso de repente nos ayuda un poco a leerlo. Pero vamos a empezar a hablar más o menos de lo que es el mundo de Sherlock. Sherlock son 9 libros, ¿ya? 5 recopilaciones de relatos cortos, que en total suman 56 relatos, y 4 libros de novela. Entre los más conocidos de las novelas está El sabueso de los Baskerville, por ejemplo, que es como el que los hacía leer en el colegio, y con el que uno se encuentra con Sherlock también. Y además, ¿no es cierto?, las aventuras de Sherlock Holmes, que ahí tienes, ¿no es cierto?, la recopilación de cuentos. Claro, y un ojo ahí porque ningún cuento original se llama Sherlock Holmes y El estudio en Escarlata, por ejemplo, no. Tienen nombres como muy distintos. No, pues por ejemplo, Estudio en Escarlata, Es uno. ya El sabueso de los Baskerville, Las aventuras de Sherlock Holmes, o por ejemplo puede ser también ¿Se habrá escuchado el gato? no sé, Ojalá no se haya escuchado la grabación ya, pero continuemos con eso. ¿Ya? eh, o Las memorias de Sherlock Holmes, por ejemplo. Pero ninguno es como Sherlock Holmes y así como... Claro, como el libro de Harry Potter y la piedra filosofal. No, los textos de Sherlock no son de esa forma. Bueno, para ir continuando de todas formas, las historias de Sherlock están relacionadas también con esta serie de manera directa, aunque la serie tiene otras características que la vamos a ver ahora en unos segunditos más. La mayoría de los capítulos de la serie están relacionados con una de las historias específicamente de el texto, ¿ya?, de los libros. O hay algunos cuentos, o hay unas directamente que están relacionadas con las novelas de Sherlock. Pensemos a la miniserie, pues. Cuéntanos un poco, Juan, cómo es la miniserie. Ya, a ver, lo primero que hay que señalar con respecto a esto es que hay que entender que los libros no están ambientados la serie no está ambientada en la época donde están ambientados los libros, sino que nos vamos a encontrar con un Sherlock que está viviendo en el año 2010, ¿ya?, por ahí más o menos, y está rodeado de todos los elementos que están en el año 2010. Por lo tanto, Sherlock tiene un teléfono inteligente, revisa su Twitter y ese tipo de cosas. Y bueno, eso, Watson... claro, Watson crea un blog, ¿ya? un blog. No escribe como en una revista, no, escribe en un blog por internet. Por lo tanto, ese tipo de elementos uno puede decir, claro, quizás se tomaron la licencia creativa de adecuar un Sherlock a esta época, y la verdad es que funciona la raja. Funciona súper bien. Funciona súper bien. No, yo creo que las personas que son fanáticos de Sherlock no tienen forma de criticar esto porque funciona súper bien. Claro, una de las cosas que quizás se temía al momento de crear esta serie en su momento fue eso, fue que el haberlo hecho en la época actual podría generar, ¿no es cierto?, este inconveniente con la trama de los libros. ¿Por qué? Porque la trama de los libros obviamente toma deducciones o cosas deductivas, pero de la época en la que se desarrolla, no en la época actual. Pero contextualizado en esta época, entonces funcionan bien. Son Sí. como situaciones que van a transgredir la época porque donde uno la coloque funciona perfectamente bien, y eso uno lo puede ver aquí en esta serie. Claro. Ahora, como serie, tiene 4 temporadas,
de 3 capítulos cada temporada. Ahora, los capítulos duran 1 hora y media. Eso también igual hay que considerarlo. Por ejemplo, si usted quiere verla, nosotros no vamos a hablar de spoiler de aquí, o sea, hasta aquí. Pero si usted la quiere ver y no la ha visto, tiene que darse su tiempo, ¿ya? Pero lo bueno que tiene esta serie es que esa 1 hora y media se pasa Muy rápido. muy rápido. O sea, demasiado rápido. Porque técnicamente son películas, hay que decirlo, son técnicamente Mini películas. 12 películas que uno está viendo con respecto a esto, pero uno puede decir, claro, 1 hora y media es un poco cansador, pero la verdad es que uno la pasa tan bien con estos personajes, la historia está tan bien construida que es imposible aburrirse viendo Sherlock. Ya. Pasemos al punto más técnico de la como narración, la cinematográfica, etcétera. ¿Te tinca? Ya, porque en realidad hablar como de la historia en general, como de cada capítulo, es tomar el tema de un cuento de Sherlock que a la larga sigue un hilo conductor, ¿ya? Pero Claro. cada capítulo es técnicamente uno de la Un capítulo como medio cerrado. como un libro de Sherlock y que se cierra ahí, que deja elementos para tener un hilo conductor entre toda la serie. Exacto. Así que no creo que valga la pena hablar de cada capítulo en general, pero sí ciertos aspectos. Ya, pasemos, mira, primero analicemos el tema cinematográfico. A mí hay algo que me di cuenta al ver esta serie, que a mí me gusta bastante, pero la primera y segunda temporada no tiene la misma gráfica, no tiene también los mismos planos, etcétera, que la temporada 3 y 4. Esto tiene que ver también, creo que por un tema de presupuesto. Ya, en la temporada 1, de hecho se creó, hay un capítulo de Sherlock, los que son fanáticos de Sherlock, que es un capítulo piloto como oculto. Claro, que dura 1 hora, a diferencia de la 1 hora y media, y que tiene menos presupuesto, se nota. Es como de bajo en su presupuesto. creación. Claro, nunca se ha dado al aire ni nada y creo que es como imposible de rescatar. El que lo llegue a hacer algún día nos pueden mandar ese capítulo porque de verdad Para poder ver. lo agradeceríamos mucho. Hemos visto un par de imágenes, ¿no? Exacto. Y con eso se otorgó un presupuesto, ¿ya? Y ese presupuesto que se otorgó a Sherlock no fue tampoco mucho para la primera temporada. Entonces, si se fija en la parte como cinematográfica, a veces como que queda como que es demasiado simple. Considerando, sí, de que esta se creó en el 2010, ¿ya? Así que más o menos por ese lado. La segunda temporada ya tiene una cinematográfica mucho mejor, pero ya la tercera y la cuarta es maravillosa. Y de hecho, uno se va notando desde el punto de vista, desde los focos, ¿no es cierto?, que toma la cámara, desde los filtros, desde la fotografía, que está muy bien construida, que te va provocando sensaciones, te va provocando, ¿no es cierto?, esta conexión con los personajes y generalmente te va generando esta idea de intriga. Pero eso tampoco quiere decir que las primeras temporadas sean malas. Hay planos que son increíbles. Hay transiciones entre una escena y otra que están increíblemente logradas. No sé, por decir un ejemplo, Sherlock está con el cuerpo, con la cabeza arriba de un auto, y cuando se agacha pasamos a otra secuencia, o cuando pasa un auto delante de la cámara cambiamos una imagen distinta. Entonces creo que cada de esos detallitos Sí. le dan una belleza increíble a la serie, al menos en ese aspecto. Y que son también detalles que, por lo que yo manejo un poco como de cinematográfica, no son tan complicados de hacer. Lo que sí hay que saber hacerlos como en el punto correcto. Eso es lo que ocurrió también, por ejemplo, en esta película de 1917, que también tiene una cinematográfica como súper simpática porque es como cámara en mano Y continua, una toma continua. y como si fuera una toma continua, pero hay partes donde obviamente fueron cortando las escenas. Hay que saber hacer ese proceso. Y esto lo hace muy bien, obviamente, los creadores de la serie. Que este es un dato curioso. Uno de los creadores de la serie es uno de los personajes de la serie, Mycroft Holmes. Mycroft, el hermano de Sherlock. Exacto. En términos entonces cinematográficos, la serie cumple muy bien. No tiene ningún desperdicio, los planos son hermosos, las transiciones también están muy bien hechas. Así que en este aspecto, un 7. Uh-huh. No, y además de eso, lo hicieron con amor. Se nota. Está hecho con cariño. Pasemos al área de los personajes, cómo se desarrollan la parte más como actoral de las escenas. Ya, o sea, tomemos los personajes como un todo. En el sentido de que, a ver, ya, tenemos a los personajes principales que están magistralmente interpretados por Benedict Cumberbatch como Sherlock y Martin Freeman haciendo el papel de Watson, que creo yo que no pueden haber hecho un mejor casting para elegir a estos dos actores. Claro, aquí hay un tema. Yo averiguando un poco de Benedict Cumberbatch. O Cumberbatch, por favor, que alguien nos corrija ahí. Por favor. Si es Yo le digo Cumberbatch Benedict. o Cumberbatch, o como sea, pero corríjanlo. Claro, yo le digo Benedict. Este tipo
este fue su papel que lo catapultó como al éxito. Ahora, ¿por qué? Porque efectivamente él, hasta antes de Sherlock, no era como muy conocido, ¿ya? En el sentido de que él se dedicaba más al área como de teatro. De hecho, este gallo como que cuando fue joven no se dedicó a estudiar teatro, se dedicó como después, como que entró a la universidad como a los 22 años, terminó como, no sé, como a los 25, 26, y recién empezó como a mover los hilos como de actuación muy, muy Ya de después, grande. ya muy, muy adulto. Y no estoy diciendo que viejo, sino que ya más adulto de lo común que hacen los actores, que empiezan como muy jóvenes. Y este fue el papel que él como que lo catapultó, ¿no es cierto?, como al estrellato. Por el otro lado, Martin Freeman ya era como más conocido, pero tampoco una así como superestrella de Hollywood. De hecho, Creo que después de esto ya empezó a... también lo mismo. Claro, cuando obtuvo el papel de Bilbo para el Hobbit, ahí también como ya como que se hizo bien conocido. Pero antes de esto como que no... Aquí nacieron Claro, su fama. su fama. Ahora, bien ubicados, bien éxitos, claro, porque el profesionalismo que tiene este gallo del Benedict Cumberbatch es impresionante. De hecho, el gallo es reconocido como en el mundo del espectáculo por ser muy, muy profesional. Consideren de que este tipo, en general, de su vida como diaria, es muy tímido, es completamente diferente a lo que es Sherlock Holmes, que es un narcisista, ¿no es cierto?, sociópata. Egocéntrico. Es un personaje que está construido de forma desagradable, pero está tan bien actuado por Benedict Cumberbatch que es imposible odiarlo. En los primeros minutos que uno lo ve, dice, oh, el tipo arrogante, pero un arrogante simpático, entonces como que no incomoda ver a este personaje porque está muy bien logrado, demasiado bien Bueno, logrado. yo creo que de eso es lo que finalmente se toma Watson. El personaje de John Watson se toma a la idea de que, independiente de que sea tan arrogante como todo lo que quiera, hay una suerte como de admiración implícita de fondo. De hecho, eso es lo que ustedes pueden ver en los libros. En los libros, ya que este es como una especie como de estilo epistolar, pero no es tan epistolar. Ya es como que es un diario finalmente, es como el diario que escribe Watson. Claro, y es un diario que está visto desde el punto de vista de Watson, por lo tanto, Exacto. uno puede ver la admiración que siente Hacia hacia el Sherlock. personaje. Ahora, en la serie tú no logras ver una admiración profunda porque obviamente no quieres generar como esta especie como de... no sé cómo podría describirlo, como que Watson es amante de Sherlock. No quiere describir eso, pero sí se agarra y se forma, ¿no es cierto?, desde la idea de una admiración como implícita. Claro, ahí donde nace no es que nazca de acá, pero el concepto del bromance o Bien, bromance, no sé cómo se no, pronunciará, bromance. ya, de este amor como de amigos se da muy bien acá, porque, bueno, el personaje de Watson también es nuestro cable a tierra en realidad, porque el personaje de Sherlock está muy alejado de lo que somos nosotros, y el de Watson es como más como uno, así Exacto. que uno se engancha más con él y uno puede sentir la admiración que él sienta hacia su compañero. Ya, veámosle el tema de la narración, el tema de la Pero narrativa. nos faltan personajes, no te adelanté un No, poquito. sí, ya, sí, perdón. Claro, tenemos los personajes principales, pero tenemos otros personajes que se van agregando a la historia y que son geniales. No, y que son importantes para la trama. Obviamente la historia se basa en Watson y en Holmes, pero aquí estos personajes son necesarios para justificar un tema de verosimilitud. Y ahí es donde van apareciendo los villanos, por ejemplo, que por lo general los villanos se pasan sin pena ni gloria en todas las historias. Como que ya, para esta temporada tenemos a este villano, o para este capítulo nomás. Pero acá colocan un personaje tan bien armado, tan bien actuado, que es el personaje de Moriarty, que uno prácticamente se enamora más de ese personaje que de Sherlock y Watson. Sí, y después también los otros también que tienen. Después aparece también Magnussen. Y aparece otro también que aparece en la cuarta temporada que también igual son súper atractivos como personajes Está muy bien antagonistas. construido. Muy bien Están construido. construidos. Bueno, No se desperdician. estos personajes también son nombrados en el libro. Por ejemplo, Moriarty aparece en el problema final, que es un cuento que también aparece nombrado como en la serie. ¿Ya? Además de eso, también hay personajes secundarios que vuelvo a decir que le dan verosimilitud a la historia. Por ejemplo, el personaje de Molly Hooper, que es el personaje, si no me equivoco, no existe en los libros. Si me equivoco, alguien que me corrija. Y Hasta donde recordamos, no, por lo menos. claro, pero le da la plataforma
a Sherlock de poder investigar su tema como más químico y cosas así, que finalmente ¿dónde tendría acceso este hombre a hacer eso? A ninguna parte. Ya, entonces por eso le va dando como grados de verosimilitud. O por ejemplo la casera que tienen, que finalmente es como una casera ama de llaves, entonces como obviamente van dándole su cuota de humor realidad. y de cercanía, porque Exacto. están tan metidos en su ambiente que esta casera les da como una dosis de realidad. El inspector Lestrade, ese también. Ahora, en los libros, ese inspector aparece nombrado como el inspector D. Nunca le colocan el nombre. Nunca le ponen el nombre. Aquí le pusieron un nombre, lo bautizaron, pero... Greg Lestrade. Claro, pero en los libros no tiene nombre. Y aparece, igual la casera de ellos también aparece, y entre otras cosas más. Mycroft también aparece. También aparece nombrado como el hermano de Sherlock Holmes. El personaje de Mary también. Aquí vamos a explicar después cuando ya veamos temporada por temporada, en unos segunditos más, y vamos a ver algunos personajes que nos robaron el corazón. ¿Ya? Por último, el hilo narrativo, no hay mucho que explicar en realidad. Estos son capítulos cerrados. Claro, cada capítulo es cerrado, pero deja un par de elementos para formar esta columna vertebral de lo que vendría siendo la serie. Claro, ahora se nota mucho, sí, que hay una narrativa entre la temporada 1 y la temporada 2, como también hay una narrativa que está hecha entre la 3 y la 4. ¿Ya? Esto tiene que ver también porque la serie se planificó con la temporada 1 y 2, y después era tan famosa que se agregó una 3, ¿ya? Y posteriormente la 4. Pero finalmente la columna narrativa se ve como entre la temporada 1 y 2 y 3 y 4 como bien separadita, y eso también igual es bueno, si tampoco es necesario que tenga la línea narrativa desde la 1 completa hasta la 4. No, aunque se conectan, ¿sí? De hecho la 4 conecta con la 1 y así adelante. ¿Ya? Avancemos, pues, Juan. Veamos el tema de las temporadas. Yo quería hablar de este tema porque de hecho yo tengo mis capítulos favoritos de temporada. Sí, sé que esté desesperada por esta cuestión cuando lo comentábamos ahí de este podcast. Así que, ¿cómo quieres abordar esta sección? Como temporadas. Quería abordar como mis capítulos favoritos de temporada. ¿Ya? Hay personas que he escuchado así como que el mejor capítulo de temporada 1 es sí o sí el capítulo 1, que es cuando Watson se conoce con Sherlock y finalmente se arma esta simbiosis, pero para mí mi favorito es el 3, que es cuando aparece Moriarty, ¿ya? Y aparece mezclando dos elementos. Aparece mezclando las 5 pepitas de naranja, que sería como estas como 5 advertencias antes de una muerte. Y también aparece como personaje principal en este caso, antagonista de la historia, que sin lugar a duda es el mejor, para mí el mejor antagonista que yo he visto en bastante tiempo en la parte como cinematográfica. No, está por lejos entre los top 10 de mejores villanos. ¿Eh? Porque aparte de estar bien hecho, es muy carismático, entonces es imposible odiarlo como tal. Está muy bien hecho. De hecho, este personaje aparece al final de la historia, ¿ya? Y cuando uno lo ve dice, ¡es Moriarty! Y como que nunca te imaginarías que realmente él es el villano de la historia. ¿Cómo esta weá es Moriarty? Sí, esto es Moriarty y es lo mejor que puedan haber hecho. Exacto. Muy bueno. Y ese también capítulo te genera, ¿no es cierto?, esta sensación de esperar a los que la vieron en el momento de su estreno. Yo creo que yo me hubiese muerto, ¿eh? Esperaron 2 años para poder ver lo que continuaba del capítulo 3 hacia la temporada 2, capítulo 1, y que es wow, uno que hace como impresionante. Y pasamos a la temporada 2, y para mí el mejor capítulo de la temporada 2 es el capítulo 1, el primer capítulo, cuando aparece Irene Adler. O la mujer. También es nombrada en los libros como la mujer, y es nombrada como la única persona que logró ganarle a Sherlock Holmes. Y finalmente, en la serie, es la única mujer que logra ganarle a Sherlock Holmes. Lo que sí, no me gusta como personaje de interés romántico de Sherlock. No sé. No, pero igual fue simpático con los mensajes que le dejaba y cosas así. Pero no creo que lo pienso exactamente igual que tú. No me gustó como interés romántico. Siempre me gustó el personaje de Molly. Sí, porque en realidad vamos a hablar eso también en la temporada 4, pero de alguna forma Molly Hooper siempre estuvo ahí.
Y La eterna... la eterna enamorada. abnegada. Abnegada y todo eso. Pero... La incondicional le caería como anillo al dedo como canción a Molly Hooper. ¿Podrías colocar esa canción aquí en la edición? No. Es difícil. Eso es como una wea. Ya. Bueno, mi intención es que aparezca esta canción de La Incondicional, pero claro, siempre estuvo ahí para él. Claro, entonces, pero es muy bueno ese capítulo porque de alguna forma nos muestra a Sherlock desde otra mirada que no habíamos visto. Ese Sherlock como medio sexuado de la temporada 1, sin ningún interés por nada de lo humano, como en sí, aparece, y además de eso, uno empieza a ver cómo se va trabajando en ese capítulo ya esta especie como de popularidad que tiene, ¿no es cierto? Como en los medios, que ya es bastante popular. Ya, temporada 3. Ah, no, pero antes que pasamos a la temporada 3. En la temporada 2, el final de la temporada 2, la gente lo tiene como uno de los mejores capítulos, que es el problema final, que es cuando... No digan nada. Ya. Trata de decirlo sin spoiler. Pero todo el mundo sabe lo que le pasa a Moriarty y... Y algo pero pasa con Sherlock. Claro, y el tema es épico. Sí, efectivamente es muy buen capítulo, pero no es mi favorito. Pasemos a la temporada 3. Ya, y trata de hacerlo más corto porque se llama Críticas en Corto. ¿Ya? Y llevamos 18 minutos en esta parte. No, pero con esto vamos a terminar. Ya. En el capítulo 3, para mí, la mejor es la temporada es el capítulo 3. Temporada 3, capítulo 3. ¿Ya? Y no voy a especificar mucho en este capítulo, pero no, definitivamente es de los mejores. Es de los mejores. Porque aparece Magnussen, que es uno de los villanos que a mí me gusta mucho en el mundo de Sherlock. ¿Ya? Porque este es malo. No es como Moriarty, que es malo simpático. Moriarty es malo y realmente es malo, pero malo. Pero es un malo bacán, carismático. Malo bacán. Claro, en cambio Magnussen es un malo que a ti te darían ganas de patearlo, así como, oh, por favor, mátelo. Y no, definitivamente es un buen personaje también. Y después pasamos a la temporada 4, que es la final. Que para ti sería como una temporada más forzada. A mí no me gustó. Yo creo que la serie es genial, ¿ya? Y eso nunca me lo voy a quitar, pero sentí que la temporada 4 fue un poco forzada, no sé. El villano que pusieron, si bien se justifica, lo justificaron súper bien, siempre voy a sentir en mi corazón que lo forzaron. Claro, ahora desde la temporada 3 empezaron a dar aires o luces de que iba a aparecer este personaje en Sherlock en algún momento. Y claro, pues la temporada 4 se desarrolla este tema. Pero yo tengo la sensación de que siempre estuvo latente en la temporada 3 por si es que venía una temporada 4. Y como vino, había que meterlo de alguna forma. Claro, porque yo sentí que el último capítulo de la temporada 3 era como que ya terminó. Y terminó bien. Ahora, la temporada 4 sigue siendo igual de buena, pero siempre he sentido que fue forzada. En mi apreciación personal. Bueno, en la temporada 3 también vimos que apareció un personaje que yo quiero detenerme con esto, y con esto yo ya termino lo que quiero hablar de Sherlock, que es el personaje de Mary. A veces tener de repente estos personajes que aparecen como de la nada, como intereses románticos. Y como interés romántico, es sí, como... no aporta a veces. No aportan los personajes, los intereses románticos, sean hombres o mujeres, por lo general no aportan. O hacen que el protagonista pierda fuerza, pierda valentía, como que le quitan elementos al personaje más que darle. Pero el personaje de Mary aporta demasiado. Exacto. Aporta mucho y está muy bien hecho también. Es que, puta, todos los personajes están bien hechos, pero el personaje de Mary es un muy buen personaje. Exacto, y yo creo que esto también nos vino a dar una cuota así como decir, ¿sabes? Que si quieres incluir a alguien dentro de esta como pareja, tienes que hacerlo con lo que les falta a los dos. Y que era, no sé, todo lo que tenía que ver con el personaje de Mary, que en el capítulo 4, o sea, en el temporada 4, capítulo 1, a mí me mata el corazón. Lo digo súper en serio. Y también en el capítulo 4-2, también, o sea, porque se sigue apareciendo Mary en ese. Hasta ahí nomás. Vaya a empezar a soltar spoilers, que no es la idea. No, si yo quería soltar spoilers en esta cuestión, yo iba a hacer la advertencia. No, pero ya no lo hicimos, pues ya llevamos 21 minutos grabados, ya no voy a grabar de nuevo. Pero miren, finalmente para poder cerrar este ciclo, yo creo que usted, si no ha visto Sherlock, véalo. De hecho, yo no sé por qué terminó de escuchar este podcast. Tiene que haber cortado esto al principio y haber empezado a ver Sherlock. Es una serie que no tiene ningún desperdicio. Y además uno puede decir que al menos conoce la historia de Sherlock en una versión más moderna. Perfectamente. Bueno, y esto creo que sería el día de hoy. No, pero a ver. Tenemos que poner una nota. Ah, la nota.
¿Qué podría ser como Sombreritos de el Sherlock. sombrerito de Chernobyl? Ya. 7 de 7, si no, 7 de 7, una no. maravilla. no puede tener otra calificación, pues sí, una muy excelente serie. Atentos antes que terminemos esto, atentos a la serie Drácula, que se estrenó en Netflix también, que también es de BBC y que es del mismo creador de Sherlock. Yo la vi, no me gustó mucho, pero dicen que va a venir A mí una... tampoco, ¿para qué vamos a hacer? Sí, dicen que va a venir una temporada 2. Quizás agarre más fuerza ya, pero es como la misma tónica. Yo le daría una oportunidad de verla un poquito. Eso, pues. Eso sería nuestro capítulo de hoy. Me estoy empezando a aburrir un poquito a hablar de cosas buenas, deberíamos hablar de algo malo para la próxima. Sí, bueno, nosotros ahora tenemos planificado grabar otro capítulo. Pero veamos cómo nos va en eso. No digamos nada, dejémoslo como una intriga. No, te voy a decir otro capítulo que son de cosas buenas igual, pues. Yo creo que tenemos que ir a la idea de criticar algo malo. Sí, es que lo necesito. Yo creo que en el capítulo en el que más me divertí fue con el de mi amigo Alexis. Dejé salir toda mi rabia contra algo, así que yo creo que vamos a hablar de algo o de algo que tenga elementos negativos para poder expresarme con más soltura. Así que eso, nuestro capítulo de hoy, que estén excelentes.